Buenos días estudiantes, ¿cómo están? Les saluda la profesora Vanessa. Vamos a trabajar el área de plan lector y nuestros acuerdos son los siguientes: disfrutar, estar atento de la explicación, no olvides leer en casa y trabajar con orden y limpieza las evidencias. Vamos a conocer entonces nuestra actividad, pero para esto vamos primero a ver lo siguiente. Esta imagen. Aquí estamos observando a un personaje que parece ser que está caminando por un campo y lleva una bolsa o una alforja con él. Vamos a ver. Entonces, ¿qué observas aquí? ¿Has observado lo mismo que te acabo de mencionar? ¿Qué otros detalles observas de esta imagen? Y con esta imagen, ¿de qué crees que pueda tratar nuestro texto? Vamos a ver. El día de hoy vamos a leer un texto narrativo. Nuestra meta, conocer e identificar los personajes del texto y realizar actividades de comprensión. Bien, aquí tenemos nuestra imagen y el título de esta historia es El caminante hambriento. Vamos a continuar. Sigue la lectura y subraya las palabras nuevas o expresiones. Página 20 y 21. El caminante hambriento. Vamos entonces a empezar a leer. Para esto tendré listo mi resaltador para poder resaltar algo importante del texto. Un viajero, teniendo que atravesar el desierto, colmó su saco de sabrosas frutas y otros víveres para que no le escasearan durante la jornada. Muy bien, nos habla de que un viajero tuvo que atravesar el desierto, ¿verdad? Y colmó su saco de frutas y otros víveres. Los primeros días iba gozoso y alegre, en vez de detenerse a recoger los frutos que la naturaleza ofrece. No se detenía a recoger frutos. Entonces el viajero seguía su camino alimentándose de lo que llevaba en la alforja. Continuamos. Al cabo de pocos días llegó al desierto y ya no habían más árboles que diesen frutos ni manantiales, de los que brotase agua. Solo se veía una extensísima llanura cubierta de arenas recalentadas por un sol abrasador que excitaba una sed insaciable. Muy bien, vamos a resaltar esta parte de acá donde dice excitaba una sed insaciable, ¿no? Es decir, que despertaba y que movilizaba una sed insaciable. Puede ser producto del calor que en el desierto había. Continuamos. Nada de esto aterraba a nuestro caminante mientras, requiriendo su alforja, la veía henchida de comestibles y comía, bebía, siempre que sentía el menor estímulo de sed o hambre. Muy bien. Pasaron días y vinieron noches, y él veía disminuir el peso de la alforja, sin que, por eso, redujese su ración diaria. Al fin, consumiéndose las provisiones cuando estaba a la mitad del viaje, y allí fueron lamentos y llantos, sin que nadie los oyese. Después de muchas horas de sufrimiento, no pudiendo satisfacer el hambre ni la sed, expiró el pobre caminante y las arenas del desierto, ¿no?, movidas por un viento impetuoso, cubrieron su cadáver. Entonces el viajero falleció de hambre y de sed, ¿no?, porque al consumirse las provisiones, cuando estaba a la mitad del viaje, ya no tenía que comer, y entonces pasó sufrimiento, hambre y sed, ¿verdad? ¿Qué sigue? Niño, tú eres también caminante en la jornada de la vida, en el camino a la eternidad. Ahora es el tiempo de recoger frutos y atesorar sabiduría. Pero si el trabajo te aterra y malgasta la primavera de tus años, llegarás al término de tu destino pobre de sabiduría y virtud.
y más infeliz aún que el pobre caminante que pereció de hambre y sed en el desierto. Es decir, para el autor Marco Arronis, de la Ciudad de México, para él esta historia del caminante es una comparación con nuestra vida, el camino de nuestra vida, ¿no? Que debemos prepararnos y aprovechar los años en que estamos jóvenes, niños, para cultivar cosas importantes en nuestras vidas y en nuestra vejez después disfrutar de todo eso que hemos logrado durante la juventud. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a conocer un poquito sobre el autor de este texto. Marco Arronis, de la Ciudad de México, dice: nació en Orizaba, Veracruz, y murió en San Martín, Texmelucan, Puebla, en 1858. Poeta, estudió en la Ciudad de México y colaboró en diversos periódicos. Fundó el Liceo Hidalgo, conservador, militar de carrera, durante los gobiernos de Antonio López de Santa Anna. Su muerte está envuelta en el misterio. Sus versos, que no llegaron a coleccionarse, se publicaron en la prensa de la época. Y aquí tenemos un ejemplar de su obra, de este autor, ¿no? Que titula Manual de Biografía Mexicana, ¿no? Galería de Hombres Célebres de México. Muy bien, aquí tenemos pues un ejemplar de las obras que este autor escribió. Y hoy hemos podido leer una de sus historias narrativas. Muy bien, ahora, ¿en qué estará pensando Elmo? Vamos a ver. Respondemos, ¿cuáles son los personajes? Hemos logrado observar en este texto narrativo que la historia ha girado en torno a un personaje. ¿Quién será ese personaje? No los escucho, niños y niñas. Ah, muy bien, el viajero caminante, ¿no? Porque prácticamente todo el desarrollo de la historia se da alrededor de este personaje, desde que decide realizar su viaje hasta el último momento en la forma en que culmina su viaje. Ahora vamos al aspecto de la comprensión de lectura. Por eso es importante que te dirijas a la siguiente página donde tienes el desarrollo de la comprensión, que es página 21. Vamos a leer. ¿Cómo se preparó el viajero para su larga jornada? Si hemos leído el texto, al comienzo nos explica cómo se prepara el viajero para llevar a cabo este viaje. Vamos a ver. ¿Qué opinas? ¿Qué hizo primero? Ya se alistó, pero ¿qué más hizo? Ah, muy bien, preparó alimentos, ¿no? Vamos a ver entonces. Se preparó colmando su saco de frutas y otros víveres, ¿no? Lo llenó de todos esos alimentos que él creía que eran necesarios y suficientes para su viaje. Pregunta 2. ¿Cómo fueron los primeros días del viaje del caminante? ¿Cómo fueron? ¿Fueron con dificultades? ¿Fueron tranquilos? ¿Cómo fueron esos días? Ah, él estaba alegre. Así es, estudiantes, él se encontraba alegre. Entonces el viajero iba gozoso y alegre y no recogía frutos. Se alimentaba lo que llevaba de su alforja. Eso era lo que él utilizaba. No de lo que él mismo había preparado en su bolso. Y él iba contento por el camino porque veía que estaba rodeado de vegetación. ¿Qué más? ¿De qué se dio cuenta el caminante cuando llegó al desierto? ¿De qué se dio cuenta el caminante cuando llegó al desierto? Ah, muy bien. Que ya no había plantas. Correcto, muy bien, estudiantes. ¿Qué más? Ah, se dio cuenta que no había árboles frutales, tampoco manantiales. Solo veía una extensa llanura de arena. Continuemos. Vamos con la pregunta 4. ¿Cómo era el desierto? Descríbelo. Según el texto, ¿cómo mencionan al desierto? ¿Qué características menciona el autor Marcos sobre el desierto en este texto que hemos leído? ¿Algunas características, niños y niñas? Muy bien. Que hay abundante arena. ¿Qué más? Que no hay agua en cantidad. Muy bien. Vamos a ver entonces nuestras ideas, las vamos a ordenar.
El desierto es una extensa llanura de arenas calentadas por el fuerte calor del sol abrasador, donde la vegetación no es abundante. Claro que hay ciertas plantas en el desierto, pero no crece igual que en un bosque o en un campo. Muy bien, ¿qué ocurrió cuando se acabaron las provisiones? ¿Qué crees que ocurrió con él? ¿Pudo conseguir más? ¿Qué pasó con el viajero? Ah, muy bien, empezó a tener hambre y sed. Muy interesante respuesta. Vamos entonces a ordenar. Empezó a lamentarse y llorar. Pasó por muchas horas de sufrimiento por no poder satisfacer el hambre y la sed, provocando su muerte. Bien, ahora vamos con el proceso de valoración, pero antes vamos a retroceder de nuevo esta última respuesta donde dice, empezó a lamentarse y llorar, pasó por muchas horas de sufrimiento por no poder satisfacer el hambre y la sed provocando su muerte, ¿no? Una persona que no se alimenta y encima no bebe agua, rápidamente se deshidrata, se consume, empieza a bajar de peso. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a absorber la energía de los músculos, ¿no? Como fuente alterna cuando no comemos como debe ser y no nos alimentamos. Entonces, cuando empieza a absorber esa energía de los músculos, entonces la persona empieza a perder peso. ¿Cuánto tiempo pudo haber estado el viajero así? Y más la fuerte temperatura, el sudor sería mayor y por lo tanto la deshidratación también. Continuemos. ¿Cuál crees que fue el error del caminante durante el trayecto? Muy bien, vamos a ver cuál pudo haber sido ese error. ¿Cuál crees que fue el error que cometió el viajero para que terminara de esta manera su viaje? De una manera muy triste, ¿no? Que el viajero tenga que haber fallecido a falta de provisión. ¿Cuál fue el error que crees? ¿Cuál crees que fue ese error? Muy bien, vamos a verlo. No prepararse y prever para las dificultades o retos del futuro. Como todo viajero, debe ser sabio y alistarse para el camino que va a recorrer, trazando la ruta por donde debe ir, ¿no? Por eso que un viajero debe conocer qué ruta va a tomar o qué rutas alternas puede tener en caso que no pueda seguir por la ruta que estaba en su primera opción. En la vida, así como el viajero, tenemos que prepararnos. Bien, vamos a ver en la pregunta 2 de valoración, si hoy no empleas tu tiempo en estudiar, ¿qué puede ocurrir en el futuro? Esta respuesta es personal, por eso la voy a dejar que tú la analices, reflexiones y respondas. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Resuelve vocabulario de la página 22. No olvides trabajar con tu diccionario para apoyarte. Y muchas gracias por participar y estar atento o atenta hasta el final. Bendiciones. No olvides enviar tus evidencias y consultar. Hasta una próxima oportunidad.